Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conferencias online Arqueología e Intercambios Regionales. En esta ocasión, nuestra tercera invitada especial es la arqueóloga Viridiana Guzmán Torres. La arqueóloga Viridiana es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella es maestrante en antropología por el posgrado del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del taller de arqueología experimental en lapidaria en Templo Mayor. Ha trabajado en distintos proyectos arqueológicos como el proyecto de conservación integral del edificio 1 y proyecto Plaza de la Luna, estructura A, ambos en Teotihuacán. Salvamento arqueológico, construcción de sistema de agua potable de la unidad habitacional Tlatelolco, primera y tercera sección. Proyecto de actualización, ordenamiento y almacenamiento de las colecciones arqueológicas del Museo Nacional de Antropología, registro y estudio de las colecciones de museos de Palenque, Toniná y Comitán en Chiapas, salvamento arqueológico Trolebús, Chalco, Santa Marta, Estado de México, actualmente en el proyecto de salvamento arqueológico TMX Park en el Estado de México, y ha colaborado en trabajos relacionados a la manufactura de objetos en sitios de Teotihuacán, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Bienvenida, arqueóloga. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Sí se puede ver? Sí, está Ok. bien, arqueóloga. Bueno, en lo que yo me he especializado es en la manufactura de objetos lapidarios, sobre todo estos que se les conoce como piedra verde, ¿no? En general. Para este espacio he decidido mostrarles parte de un reciente trabajo, entre comillas, que he elaborado con otros especialistas, con otros amigos, colegas. Esto posteriormente se va a difundir por medio de una publicación. He decidido llamar esta presentación como Manos Artesanas. Bueno, vamos a ubicarnos un poquito, ¿no? El descubrimiento de la ofrenda 4 de la venta Tabasco ocurrió en 1955 por Eduardo Contreras. Podemos observar lo que es la venta y cronológicamente podemos hablar en el tiempo aproximadamente del año 2500 antes de Cristo al año 200 después de Cristo. Este es así como en general, temporalmente, como nos podemos ubicar para poder entender un poquito respecto a las demás culturas, ¿no? Porque muchas veces cronológicamente pues se llega a pensar, ¿no? De manera errónea respecto a cómo nos han enseñado en la escuela, que pues se nos enseña una pequeña sección de la historia del México antiguo y pensamos que en algún momento todos convivieron y pues no. Y bueno, partiendo del punto de que pues es una de las culturas más antiguas, es sorprendente, ¿no? Es sorprendente la dimensión que alcanza la ofrenda 4 de la venta en cuestión de manufactura, en cuestión de la parte estilística, ¿no? Porque es una de las ofrendas mayormente conocidas del México antiguo. Bueno, aquí vemos el complejo A de la venta, que es donde se encuentra, o más bien donde se halló la ofrenda. Y bueno, lo vemos ubicado junto con el complejo C, que es la megaestructura. Y bueno, aquí podemos ver la simbología por las fases de los colores de acuerdo a la cronología en la que fueron elaboradas las distintas estructuras, pues que bien, no todas fueron erigidas en un mismo tiempo. Y es así que podemos observar que la ofrenda 4 de la venta está ubicada en cuestión de cronología, es en la fase 2, del 900 al 800 aproximadamente, porque esto no lo podemos saber con certeza y varía respecto a la literatura en cuestión de algunos investigadores. Esta ofrenda, la ofrenda 4, ha sido ya revisada, ya investigada por diversos investigadores, que si bien han, pues hasta lo que el día de hoy conocemos, pues es muy rico, ¿no? Y con las nuevas técnicas que hoy manejamos, ha dado este trabajo, ¿no? Lo que hoy les vengo a exponer. Bueno, la ofrenda 4 fue encontrada de esta manera, en una disposición circular, en la cual se ve representada por 16 figurillas antropomorfas talladas en distintas piedras verdes, entre las que van serpentinas, jadeitas y una que se identifica como un tipo de granito.
estas figurillas antropomorfas, aunque son parecidas entre sí, estéticamente, por ejemplo, en los rostros, ya se ha dicho en la literatura, ¿no? Ya se ha hecho esta anotación de que son aspectos físicos que las distinguen entre sí. Y las hachas que están alrededor, que podemos observarlas, tienen glifos en algunas de sus partes y se ha interpretado que son como probables unas pequeñas estelas. La ofrenda 4 fue depositada sobre una ofrenda masiva, que era la ofrenda 3. Para esto, el complejo A, este recinto ceremonial que les enseñé, donde están estos montículos, como lo podemos ver en la pantalla en planta, pues tenía distintas, se caracterizó porque en su momento tuvo distintas ofrendas masivas en general y que tenían que ver con ritos funerarios. Y es así que, bueno, no solamente en esta ponencia les voy a hablar de la ofrenda 4, se deposita la ofrenda masiva 3, la cual consistía en lajas que eran de serpentina, se cubre y se deposita de esta manera la ofrenda de manera intencional debido a que, bueno, en las excavaciones se encontró que se cubrió con una arcilla roja lo que viene siendo los pies y la parte baja de las estelas, y posteriormente se le agregó arena y posteriormente se tapó. El proyecto fue dirigido por Philip Drucker y Robert Heiser y patrocinado por el Instituto Smithsoniano, por la National Geographic y la Universidad de California y aprobado por el INAH. Actualmente la ofrenda 4 de la venta se encuentra en la sala de la Costa del Golfo en el Museo Nacional de Antropología. Hablar del Museo Nacional en lo personal y hablar de esta ofrenda me emociona demasiado, bueno, por el tipo de contexto, las personas con las que conviví, y tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años en el Museo de Antropología como espectadora hace algunos años, cuando todavía no estudiaba arqueología. No me imaginaba el movimiento, no me imaginaba cómo funcionaba un museo. Yo pensaba que pues ahí estaban las vitrinas y ya, ¿no? En cierto punto, ¿no? Pero no, o sea, el Museo de Antropología es un museo que respira, es un museo vivo, es un museo que se mueve, o sea, no simplemente por tanto visitante y porque están expuestas las piezas, ¿no? Sino porque hay un gran trabajo de curadores, hay un gran trabajo de directivos, de museógrafos, de personas que investigan dentro de este museo. Las piezas que encontramos arriba expuestas no solamente son las piezas que se encuentran en el Museo de Antropología, sino que en el museo existen bodegas y una bóveda de arqueología, ¿no? Donde se encuentran depositadas más piezas que son estudiadas por los curadores y entre otros investigadores. Es así que al estar trabajando ahí, la verdad, o sea, fue toda una experiencia y se me ocurrió la idea, bueno, ya que yo he estado trabajando con lapidaria, de estudiar la ofrenda 4. Es así como con la ayuda y colaboración de la doctora Laura del Olmo, quien es la subdirectora de arqueología, ella dio luz verde a que se realizara estos análisis para poder lograr estudiar la ofrenda. Sin embargo, pues para ese entonces habían así como varios distintas cosas que se interponían para el análisis de la ofrenda. La primera es de que la ofrenda se fue de viaje. La ofrenda andaba de parranda un rato, ¿no? Porque hubo esta exposición de lo olmeca, una exposición donde se reunieron piezas muy importantes del área olmeca. La ofrenda salió de México y pues luego viene lo que fue la pandemia y pues no sabíamos en concreto cuándo iba a llegar la ofrenda al museo. Finalmente llega la ofrenda al museo, al poco tiempo que yo le había comentado a la doctora, y es como encuentro cuando ella me manda a llamar, y es como encuentro así, ¿no? O sea, en cajas, súper embaladas, súper cuidadas, y una emoción que no puedo explicar, ¿no? Y es así como nos juntamos varios especialistas, y para la metodología decidimos realizar el análisis de lo general a lo particular. Y bueno, a pesar de que existen nuevas técnicas en cuestión de tecnología, nunca va a pasar desapercibido lo que siempre se ha utilizado en lo que es el dibujo arqueológico. El especialista aquí es el arqueólogo Diego López, que en ese momento pues le marqué y le dije, la cuestión es esta, nos dieron 2 días para analizar la ofrenda,
La verdad fue muy poco tiempo porque en cuanto llegó la ofrenda se tenía que poner de nuevo, exhibir, ¿no? Y entonces la verdad fue un trabajo cansado, divertido, fue un trabajo fructífero. Estuvimos pues apurando para poderlo lograr. Entonces, aquí el arqueólogo, él lo que rescata y dice respecto al registro con dibujo arqueológico, que él dice que es para resaltar características que no son visibles luego en los registros fotográficos comunes. Él hizo distintos bocetos de distintos dibujos de todas las figurillas y de las hachas. Y bueno, aquí son solo unos ejemplos de algunas técnicas que utilizó. Y utilizó, por ejemplo, dibujo con tinta y técnica de puntillismo en imagen A, en la imagen B, utilizó dibujo con lápiz de carbón, al igual que en la imagen C, y bueno, un dibujo con acuarela en la imagen D. Con esto detallando ciertas características que, repito, él vio, ¿no? Esto es de manera como de lo macro vamos de lo macro a lo micro. Posteriormente, pues haciendo esto de los análisis tecnológicos, partimos desde el análisis macroscópico, es decir, observamos todas aquellas características que se pueden observar de modificaciones de simple vista en las superficies de las piezas, como por ejemplo son incisiones, perforaciones, relieve, presencia de algunas líneas, desgaste, todo lo que pudiéramos ver sobre las diferentes figurillas, ¿no? Y en las hachas. Aquí, por ejemplo, tenemos la figurilla antropomorfa número 14, que bien, como les mencionaba, estando en una vitrina no podemos apreciar este tipo de detalles, ni observándolos a una mano. Bien vimos a microscopio portátil a 30 y a 10x las diferentes modificaciones, por ejemplo, aquí en el ojo, la concavidad del ojo, las diferentes horadaciones, las incisiones, que fueron realizadas todos este tipo de modificaciones para la realización de partes anatómicas de las distintas figurillas. Y es así como podemos llegar a teorizar cómo es que fueron manufacturadas los distintos objetos, es decir, qué herramientas utilizaron. Y bueno, es así que llegamos a la técnica que nos apoyó el arqueólogo Edgar Mendoza y José Daniel Vélez para realizar una técnica que se llama RTI. ¿En qué consiste la técnica RTI? Pues se le conoce como Reflectance Transformation Imaging, ¿no? Y con las siglas RTI. Son imágenes que son de transformación de reflectancia. Se desarrolló en el año 2000 por HP y sirve básicamente para reiluminar distintas superficies y, bueno, ver distintos relieves o cosas que, si bien a simple vista podemos ver en alguna figurilla o en algún objeto, puede resaltarse o podemos resaltar cosas que incluso no se ven a simple vista. Esta técnica nos permite ver distintas cosas que no son visibles a la vista normal. Y bueno, nos ayuda para crear pues distintos modelos que posteriormente se pueden consultar para quizá otras investigaciones. Y todo esto se aplicó a las 16 figurillas y a las 6 hachas, ¿no? Aquí podemos observar cómo fue montado la cámara fotográfica para lograr llevar a cabo el estudio del RTI. Y es así que montando la cámara fotográfica se monta a 90 grados. Bueno, esto es como consiste la técnica, ¿no? Se monta a 90 grados y ya sea que con un flash de luz o con una lámpara se tomen distintas tomas fotográficas, ¿no? Así como logran ver, como el arqueólogo Edgar está moviendo la luz y, bueno, esa esferita que tenemos ahí de color negro posteriormente va a servir en el programa de RTI para anclar las distintas imágenes y poder lograr realizar los distintos modelos del RTI y poder ver todas esas modificaciones que no podemos ver a simple vista. Y es así que ya teniendo los modelos, las tomas fotográficas por las distintas piezas fueron de 50 tomas por cada pieza, 50 tomas de manera frontal,
de manera de perfil, y en algunas ocasiones se tuvieron que, bueno, de los rostros de las figurillas, y en algunas ocasiones de algunas partes que nos interesaran. Por ejemplo, hay algunos figurillas que presentan bragueros, entonces ahí fue necesario hacer un modelo específico en donde se acercara más esta técnica para poder visualizar mejor la modificación. En el programa RTI Bluidel podemos ver, esto es muy técnico, pero son distintos, se los voy a explicar así, de que son distintos tipos de luces, ¿no? Es un juego de luces. Al tomar todas estas fotos, que son 50 fotos con esa luz que vimos que le fue rodeando, el programa permite reiluminar jugando con el programa para poder resaltar con las sombras pues ciertas características de la pieza, ¿no? En el lado podemos observar una fotografía en el lado izquierdo de una fotografía normal. Podemos observar en la parte del medio una vista que se llama especular, ¿no? Escala de grises, donde podemos observar diferentes modificaciones como son las incisiones, como son aquí los pectorales, que a comparación con la fotografía normal, pues no son tan visibles, ¿no? Podemos observar los acabados, como por ejemplo los bruñidos, y bueno, aquí observamos lo que es una pequeña incisión que, bueno, sobresale y es pues un ombliguito, ¿no? Y bueno, acá en la foto de vectores normales podemos observar una mayor, ¿cómo explicarlo? Como una mayor como dimensión que le da como una especie de tridimensionalidad a la pieza en sí. Y es así que por cuestiones de tiempo tenemos 3 ejemplos de los rostros, que es por ejemplo la figurilla de 10, 13 y 15, las cuales están manufacturadas, como les decía, las figurillas se parecen entre sí, pero difieren en cuestión de, por ejemplo, los rostros, en que se utilizan distintas horadaciones para realizar la boca, y se realizan distintas incisiones para realizar también esta boca, y varias tienen mutilación dentaria que es específica, muy particular de la zona o de lo llamado Olmeca. Son las mismas técnicas de manufactura utilizadas en las figurillas de la ofrenda 4, pero de diversa manera. Y es así que, bueno, aquí como les decía, podemos observar ciertos detalles como las comisuras de la nariz, ¿no? De la figurilla 13 y de la figurilla 15, ¿no? Se logra ver este detalle que a simple vista ni con fotografía ni con dibujo fueron visibles. Posteriormente, para la realización de los rostros, vemos que en la figurilla 10, que está del lado izquierdo, y en la figurilla 15, que está del lado derecho, están marcadas en forma de U, pero la diferencia de la figurilla 10 de la figurilla 15 es que la figurilla 10 podemos observar, bueno, no existen líneas, están difusas porque le aplicaron un pulido y un bruñido, es decir, le aplicaron un mayor trabajo. A la figurilla 15 que podemos observar todavía hay la incisión que se realizó para poder hacer esta modificación de dar la forma al rostro. En cuestión a la figurilla 13, podemos observar estas líneas que van desde la cavidad del ojo hacia la boca y remarcar la cavidad del ojo con lo que es la ojera y remarcarlo de esta forma. O sea, son distintas formas de utilizar las mismas técnicas para darles características distintas a las distintas figurillas. Es así que tenemos la figurilla 8 y la figurilla 14 vistas en fotografías normales. Y bueno, al hacer RTI con imagen especular, pues vemos que los dos tienen bragueros, pero si nos fijamos en la fotografía de la figurilla 8, observamos que el braguero pues ni se observa, ¿no? O sea, se pierde en la fotografía normal. Pero al aplicar el RTI, pues vemos los diferentes bragueros, y que tiene, por ejemplo, de la figurilla 3, de la figurilla 8 a la figurilla 14, pues mayor trabajo la figurilla 14. Y respecto a la figurilla 8, que está hecho probablemente, que fue hecho posteriormente
a la manufactura de la pieza. Y observamos el ombliguito y observamos los pectorales. Y bueno, en este caso pareciera ombliguito, pero en la figurilla 8, pero quizás sea el deterioro de la misma pieza. Y es así como, bueno, por de las distintas piezas que se visualizaron, la figurilla 15 es la que se observó con mayor trabajo en cuestión, por ejemplo, del braguero, ¿no? Ahí podemos observar el braguero, las incisiones para marcar las manitas y el ombliguito, ¿no? Que les digo que todo esto no es posible apreciarlo a simple vista. Y el deterioro de las piezas. Por ejemplo, esta pieza que es la que está más deteriorada de la ofrenda, nos puede dar pues una idea de que probablemente fue utilizada la misma técnica de manufactura, pero no lo podemos saber por el estado en el que se encuentra. Sin embargo, pues todos estos modelos digitales, una vez más, están disponibles para futuras investigaciones y pues como no se puede andar sacando las piezas y manipularlas, pues así de por los permisos y todo eso que ocurre en los museos, pueden servir para futuras investigaciones, ¿no? En cuestión de la manufactura de las piezas, se utilizó ya para nivel microscópico el microscopio electrónico de barrido. Cuando visualizamos todas aquellas modificaciones observadas a simple vista, fue necesario tomar muestras de las piezas. ¿Cómo se realizaron estas muestras de las piezas? Bien, pues observamos las distintas modificaciones, las incisiones, si es que hay perforaciones, cortes y superficie. Es entonces que se toma un polímero especializado para replicar las superficies o, bueno, en general las modificaciones, se corta en pedacitos. El polímero parece como una cinta, un acetato o, pues sí, se asemeja más a un acetato, es un pedacito. La cortamos de un lado para ubicar la muestra. Posteriormente lo que hacemos es ponerle una gotita de acetona para reblandecer el acetato y posteriormente le quitamos el exceso de acetona para, en este caso, hicimos la superficie de esta figurilla. Posteriormente, esa muestra se lleva al microscopio electrónico de barrido, ¿no? En la imagen A tenemos la muestra y como el microscopio electrónico se necesita hacer un baño con iones de oro y posteriormente se ingresa al microscopio electrónico de barrido. Para poder identificar las herramientas con las cuales fueron modificados los objetos de la ofrenda 4, pues es necesario apoyarnos en arqueología experimental, ¿no? La cual, por medio de distintas fuentes de información, en el Museo de Templo Mayor hay un taller de lapidaria de arqueología experimental dirigido por el doctor Emiliano Melgar, en el cual se han utilizado distintos instrumentos y rocas para hacer modificaciones y lograr caracterizar las distintas herramientas que probablemente fueron utilizadas a través y estas herramientas se proponen a través de documentos históricos, contextos arqueológicos, propuestas de investigadores, estudios etnográficos y talleres modernos. Esto sé que es un poquito pesado, ¿no? En esta parte, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos las figurillas del lado derecho y tenemos las imágenes del lado izquierdo, tomadas con el microscopio normal y podemos observar ciertas características como lo que estábamos buscando con el microscopio óptico son pues estos desgastes, ¿no? Y por ejemplo aquí el desgaste, tenemos un desgaste experimental con arenisca y un desgaste experimental con basalto y bueno, en todas las figurillas pudimos observar que la huella experimental dejada fue por arenisca. La herramienta con las que se desgastaron las figurillas antropomorfas de la ofrenda 4 de la venta fue por medio de arenisca. Por los bordes e incisiones fueron realizadas por medio de lascas de obsidiana. Aquí tenemos distintos experimentos con cortes con pedernal, incisiones con pedernal, incisiones con obsidiana y cortes experimentales con obsidiana, pero al analizarlos y midiendo las micras, coinciden con tanto los bordes como los cortes que se realizaron con obsidiana. Y las perforaciones o las horadaciones fueron realizadas bueno, aquí tenemos el experimento de la perforación experimental con polvo de pedernal y carrizo,
y perforación experimental con buriles de pedernal. Y bueno, observamos en las distintas figurillas que están coincidiendo con la perforación experimental con polvo de pedernal y de carrizo. Finalmente, para terminar, quisiera pues comentar que los métodos ópticos utilizados nos permitieron analizar las piezas arqueológicas sin la necesidad de transportarlas fuera del Museo Nacional de Antropología. Generalmente es muy difícil el transporte de una pieza arqueológica para llevarla a laboratorios a examinar. Se analizaron y se registraron de manera detallada los objetos, realizando modelos que no solo ayudaron al entendimiento de elaboración, sino a observar el detalle de conservación de los mismos. Ayudaron a identificar las herramientas utilizadas, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Que fueron desgastes con areniscas, incisiones con cortes de obsidianas y perforación con pedernal y carrizos. En comparación con estudios realizados con anterioridad por el doctor Henry Bernard respecto a la manufactura de objetos de la costa del Golfo, es visible la constante de las herramientas utilizadas entre los objetos en el sitio de la venta. Los objetos de las herramientas que les comentaba anteriormente. Teniendo en cuenta los estudios igualmente hechos por el arqueólogo el doctor Henry en Arroyo Pesquero, en el sitio de la venta, y comparado con la ofrenda 4, encontramos una relación de herramientas entre sitios respecto al estilo tecnológico utilizado, es decir, de la manera en cómo fueron manufacturados los objetos. Sin embargo, aquí hay una reflexión que todos hemos llegado, ¿no? A los que nos dedicamos a estudiar la manufactura de objetos en general, es que sin embargo existe una relación en cuanto a la tecnología utilizada con otros sitios persistentes en el tiempo como San Lorenzo y Lomas Zapote, pero con ciertas variaciones. Es por ello que, bueno, se debe de continuar con este tipo de estudios tecnológicos para lograr caracterizar estos cambios entre sitios y tiempos. Eso nos va a ayudar a definir ciertas preferencias quizá para ciertos grupos en determinados sitios. Y bueno, esta investigación no se hubiera logrado si no hubiera sido por todas estas personitas. Y finalmente, pues gracias y les dejo mi contacto por si llegaran a necesitar alguna duda. Estoy disponible para ustedes. Muchas gracias. Muy bien, maestra Viridiana, muchísimas gracias por su presentación. Le agradezco bastante a nombre también de Asociación Numismática de Jalapa. Y bueno, agradecerles también a nuestros asistentes. Me percaté por aquí que se encuentra con nosotros la doctora Rebeca González Lauc. Es un placer que eventos como este, que se ha esforzado la maestra Stephanie Martínez en organizar, pues estén también llegando a investigadores de esa talla, ¿no? De ese nivel, y que estén aquí. Realmente a mí me emociona mucho que esté aquí con nosotros. Y bueno, también nuestros demás asistentes, si quisieran ir formulando sus preguntas. Doctora, bienvenida nuevamente. Los felicito a Emanuel y a Stephanie y a Viridiana, que hizo la presentación. Tuve la fortuna de tener una beca de la Dunbar Knox para revisar un montón de información que, por ser directora de proyecto, realmente uno no tiene tiempo para sentarse y revisar y hacer investigación, porque siempre está uno dirigiendo a un grupo de personas. Pero acabo de regresar hace unos meses y tuve la oportunidad de ir al Smithsonian y revisar mucho de los datos originales, las libretas, los dibujos, etcétera, etcétera. Y la historia de la venta realmente es muy diferente a lo que manejamos. Tengo muchas ganas de ver tu trabajo, el publicado o escrito. Me interesaría mucho ver tus fotos, los detalles, todo eso, ¿no? que tomaste. Y bueno, Muchas gracias, doctora. Claro que sí, doctora, cuando se tenga la publicación, yo se la hago llegar. Yo quisiera preguntarte un poco sobre detalles de este software para Reflectance Transformation que comentaste, el RTI, porque yo nunca lo había escuchado. Se me hizo algo interesante. Y yo particularmente, a mí me encanta trabajar con imagen. Yo me dedico, muchos de mis trabajos son sobre análisis de escultura,
pero por ejemplo, mucho de mi investigación tiene también que ver con numismática. Entonces, ahorita que comentabas eso, dije, ah, caray, pues podrían salir cosas maravillosas aplicadas a monedas, ¿no? Especialmente en detalles. Claro, la función aquí en el trabajo arqueológico, pues es ver las técnicas y ver los materiales. Es un software que tiene un costo, qué requerimientos técnicos tiene, necesita un equipo, etcétera, etcétera. Esos detalles me gustaría como saber un poco, ¿no? La técnica la maneja mucho mejor el arqueólogo que está aquí conectado, que se llama Edgar Mendoza, pero en realidad, pues el estudio se realiza con una, pues, no tiene que ser una cámara, pues así como especializada, ¿no? Se puede utilizar cualquier cámara. Y respecto al equipo, sí tiene que tener ciertas especificaciones para que soporte el programa. Y bueno, no es libre, no recuerdo el precio, pero se puede descargar de otras formas, ¿no? Bien. Ok. Ah, Bueno, Fanny, no sé si quieras agregar algo. Yo creo que sí es pertinente. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, arqueóloga. Yo tengo una duda con respecto a todas estas imágenes que nos mostrabas, en donde se alcanza a ver todos esos detalles de figurilla en figurilla, como justo el braguero va siendo como distinto, ¿no? Entonces yo quería como preguntarte si entonces ese desgaste en sí podemos considerarlo como parte del tiempo, es decir, del transcurrir del tiempo, o realmente podemos decir que se trata de la propia manufactura, ¿no? Que es lo que nos comentabas, es decir, todas esas diferencias que tú encontraste serían porque fueron distintas manos, o sea, podríamos decir que responde a eso, o responde más bien como a ese desgaste de, a lo mejor, bueno, también comentabas que estas figurillas, estas 16 figurillas están hechas pues a partir de distintas piedras, ¿no? O sea, es decir, que no es, todas no están hechas con la misma. Entonces, bueno, mi pregunta va un poquito por allí. respecto al desgaste, ¿cómo decirlo? Partimos desde la materia prima, desde que son distintas, ¿no? Para analizar rocas en específico, pues es difícil, ¿no? Para caracterizar una roca en sí es difícil. Y lo que se utilizó, tengo entendido, para caracterizar el tipo de roca fueron técnicas no invasivas, es decir, que no hicieran daño a la pieza, ¿no? Como es la fluorescencia de rayos X. De hecho, también se encontró, gracias a esta técnica, cinabrio y hematita en las piezas, ¿no? Este pigmento rojo. En cuestión de los desgastes no fue realizado a través o por el contexto a través del tiempo, sino que sí fueron, o sea, fueron realizadas con lajas, en este caso de arenisca. O sea, fueron provocadas, ¿no? Fueron hechas intencionalmente. Lo que sí podemos decir es de que debido a las diferentes, por ejemplo, en los bragueros y en las diferentes formas de la realización de las comisuras de la boca, bueno, de realización de la boca, de la forma del rostro, podemos decir que pues quizá era un grupo quien manufacturó estos objetos, pero quizá había pues personas que tenían más experiencia, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de algún braguero, ¿no? De que está mayormente, eh, está mayormente mejor elaborado que otro, más pulido, ¿no? Porque cuando una pieza está deteriorada en cuestión de rocas, es visible, o sea, cuando el objeto arqueológico es pues deteriorado por causa del tiempo, o sea, se nota, ¿no? Se nota como esta imagen al final que les mostré, ¿no? De una carita así como llena de puntitos, bueno, que son de como estuve en contacto con agua, tengo entendido, pues se llenó de concreciones salinas, ¿no? Y aparte que probablemente el tipo de roca no es piedra verde, es otro tipo de roca. Ay, no, es un tipo
de granito, no recuerdo muy bien, pero no es una piedra verde, ¿no? Entonces, cuando la degradación, bueno, el deterioro de la pieza va a ser diferente, ¿no? Por eso es que la vimos así, ¿no? Entonces, ya una vez metido en esto de las características tecnológicas, ¿no? En el estudio de en estos estudios tecnológicos, pues sí se logra identificar esto, ¿no? De lo que es del contexto y de lo que es intencional por los artesanos. Entonces, justo cuando uno va al museo y observa esta ofrenda, ¿no? Allí en la vitrina, sí es cierto, es muy llamativa justo esa otra figurilla. Bueno, yo la verdad desconocía que había sufrido de desgaste. Yo creí que así era, ¿no? O sea, uno va al museo, la ve y dice, ah, pues esta es la figurilla que es distinta, ¿no? Entonces, esa en particular, por el tipo de roca, sí sufrió como ese desgaste y esa apariencia que le da, entonces se debe a eso, ¿no? Las otras quizá por tener una estructura distinta a la roca, pues hizo que se conservaran en mejor bueno, que se puedan o que hayan llegado hasta nuestros días pues en mejor estado. Sí, así es, el estado de deterioro es diferente.